¿Qué tal, estimados alumnos de la Prepa en línea CEP? Mi nombre es Anadelia Gallegos Castañeda, soy su facilitador en este módulo 3 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las actividades que realizarán en esta semana 2. Bueno, pues ustedes saben que la unidad 2 abarca el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar y tiene como objetivo interpretar información producida en diversas fuentes y entender las dimensiones de los fenómenos naturales. Bueno, primero que nada, recordemos qué es una representación de los fenómenos naturales. Todo esto viene en el contenido en extenso, pero vamos a hacer aquí un breve repaso para que ustedes lo puedan retomar nuevamente y si tienen alguna duda, pues espero que esto les ayude a comprender un poco mejor. Bueno, pues muy bien, cuando hacemos una representación es de algo que hemos vivido, que hemos visto, que hemos presenciado por nosotros mismos. En este caso, un fenómeno natural. Es decir, si nosotros hemos vivido un ciclón o un sismo, podemos hacer esta representación. Ahora bien, nosotros tenemos una interrelación en un mundo interno que percibe lo que estamos viviendo y existe un mundo externo que también tiene una opinión de lo que nos rodea. Todo esto nos lleva a que nosotros en nuestro sistema cognitivo desarrollemos lo que son los conceptos y significados, en este caso de los fenómenos naturales. Es decir, que si yo he vivido un fenómeno natural, tengo una idea propia de lo que es este fenómeno natural. Pero también voy a recibir información acerca de los medios de comunicación, del mundo que me rodea, de las personas que me rodean, y obviamente que esto va a ayudar a acrecentar mis conceptos y significados sobre este tema. Ahora bien, lo que signifique este fenómeno natural va a generar en nosotros una acción social. Por ejemplo, el sismo del 85, que son los fenómenos naturales más recurrentes, más comentados en nuestro país, despertó una gran conciencia social y generó una forma nueva de ver los fenómenos naturales y se encaminó hacia la prevención, se crearon grupos de auxilio, las personas toman ahora otras medidas al momento de edificar sus casas, los edificios tienen ahora unas especificaciones, unas reglamentaciones más estrictas. Bueno, pues todo esto sucedió a consecuencia de esa representación que la sociedad generó a raíz de esta experiencia tan traumática. Bueno, vamos a ver ahora qué vamos a trabajar a partir de todos estos conceptos y todas estas ideas que vamos a abstraer de los contenidos de la plataforma y del contenido en extenso que está allí también descargable en la plataforma. Bueno, pues primero tenemos el foro de clase, que se trata acerca del terremoto del 85 y la cultura de prevención. Aquí deberán investigar y reflexionar sobre el terremoto del 85 y expresar sus opiniones sobre qué es la cultura de prevención y cómo cambió en México a partir del terremoto de 1985. ¿Cómo cambió esa cultura de prevención? ¿Somos ahora más cuidadosos, somos más estrictos o seguimos siendo las mismas personas que en 1985 vieron caer y derrumbarse edificios tan emblemáticos de la gran Ciudad de México y vieron morir a miles de personas porque no existía esta cultura de prevención, porque las construcciones no seguían ciertos lineamientos, porque se fue descuidando esta conciencia de que la zona sísmica es una realidad en la Ciudad de México? Bueno, entonces también es importante mencionar, y esto como he estado ya checando el foro, he visto que no han abarcado mucho este tema, una forma en la que pueden promover la cultura de prevención. ¿Cómo nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos ayudar a promover esa cultura de prevención que nos ayude a hacer una sociedad más segura y no vernos tan expuestos ante los fenómenos naturales que, si bien sabemos son inevitables, no tienen por qué ser tan devastadores como ha ocurrido en muchas ocasiones, y básicamente ha sido por la falta de prevención? Por ejemplo, dependiendo del problema que existe en cada región, en mi zona, que es la región huasteca, es muy común que llueva demasiado y ocurran inundaciones en las ciudades. Una forma en que los ciudadanos podemos promover la cultura de prevención es exigiendo a las autoridades que se desasolven los arroyos, y nosotros como ciudadanos evitando tirar basura en los arroyos, evitando que se construyan casas, que se construyan todo tipo de negocios y edificaciones en los que nosotros sabemos que son cauces de los arroyos y los ríos, porque tarde que temprano pues esto va a ocasionar el desborde y con ello las tragedias. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos muchas formas en que podemos participar. Yo creo que dependiendo del problema que vivan en su comunidad, pues van a ser las ideas que a ustedes se les van a ocurrir sobre cómo podemos participar y promover esta cultura de prevención específicamente en nuestras comunidades y nuestras localidades, o también a nivel nacional.
Bueno, luego el foro de debate es muy interesante. Se trata sobre el impacto de los medios de comunicación ante un fenómeno natural. Nosotros estamos ya viviendo una nueva época en la que las redes sociales tienen un gran impacto. Entonces, basándose en sus experiencias personales, deberán reflexionar y opinar sobre qué fuente les proporciona información más veraz, los medios de comunicación o las redes sociales. Recuerden citar las fuentes o autores que retomen en sus aportaciones. Esto es muy importante y no copien ni peguen nada. Si ustedes leen un artículo, únicamente parafraséenlo, es decir, explíquenlo brevemente con sus propias palabras, pero anoten la referencia de qué artículo están hablando. Recuerden que esas referencias siempre se deben de anotar conforme al manual APA. Si alguno de ustedes no tiene la versión más reciente, coméntenme y con mucho gusto se los puedo compartir. Bueno, las actividades formativas, como siempre, pues son muy interesantes y muy sencillas. La primera actividad formativa es ¿qué es un fenómeno natural? Aquí deberán identificar y enlistar en la tabla correspondiente los fenómenos naturales y explicar su definición y dónde se manifiestan. Para esto ustedes ahí tienen un descargable, lo descargan, llenan la tablita, realizan las investigaciones previamente y bueno, ya tienen esta información que va a ser de mucha utilidad para sus actividades integradoras de esta semana. Y la otra actividad formativa es tus fuentes de información. Aquí deberán enlistar en la tabla que también se les proporcione en un descargable las fuentes de información que utilizan para sus actividades académicas regularmente y explicar cómo llegaron a considerarlas confiables. Yo creo que esto es bien importante, les va a servir mucho de reflexión porque desafortunadamente he visto que muchos de ustedes siguen consultando fuentes como El Rincón del Vago, como Buenas Tareas, como blogs de personas que no sabemos si son expertos en el tema. Entonces simplemente como que ustedes nada más ponen allí en el buscador y la primera página que tiene la respuesta que ustedes quieren tener, esa es la que toman. Y claro, la referencia, a veces desgraciadamente no referencian y esto se considera plagio. Este fue un gran problema que estuve encontrando en la actividad integradora número 1. No se trata de copiar ni pegar nada, o sea, sí debemos consultar, sí debemos documentarnos. Cuando encontremos frases o cifras o datos muy relevantes que tengamos que ponerlos tal como están allí en el artículo, entonces vamos a entrecomillar y vamos a usar la función de citas que viene también allí en el manual APA. Ustedes pueden citar y referenciar fácilmente utilizando una aplicación del mismo programa de Word, un comando del mismo programa de Word. Así que es muy sencillo y ustedes evitan problemas de estar incurriendo en el plagio. Bueno, vamos a comenzar ahora con las actividades integradoras. La primera se llama fenómenos naturales. Aquí deberán investigar sobre un fenómeno natural ocurrido en su comunidad, completar la tabla que se les proporciona y posteriormente en media cuartilla explicarán y argumentarán si es posible que la sociedad evite que suceda un fenómeno natural y de qué forma pueden contribuir para que los desastres provocados por un fenómeno natural sean menores. Bueno, para empezar es muy importante que retomen los contenidos de la plataforma porque estoy segura que me van a llegar muchos mensajes diciéndome, maestra, en mi comunidad nunca ha existido un fenómeno natural. Aquí es una zona muy tranquila, no hay sismos, no hay huracanes, no pasa nada. Bueno, entonces es importante que ustedes primero se documenten bien de lo que es un fenómeno natural. Ahí viene el tema en la plataforma para que entonces ubiquen que efectivamente y desgraciadamente muy pocas regiones en el mundo están exentas de fenómenos naturales. Bueno, entonces tomen en cuenta que son eventos de la naturaleza compuestos por factores físicos, químicos y biológicos que a partir de sus propias dinámicas internas y su vínculo con otros medios del ambiente provocan reacciones que se manifiestan en lugares y tiempos determinados. Esto es bien importante, que entonces nos demos cuenta que son de la naturaleza. Por favor, no me vayan a poner que si se incendió una fábrica, que si explotó una gasera o que si se escapó algún químico de alguna fábrica. Esos no son fenómenos naturales, son accidentes industriales en muchos de los casos, que sí afectan y dañan al medio ambiente, pero no son fenómenos naturales, son accidentes producidos por nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué puede ser un fenómeno natural en lugares tan tranquilos, donde no hay huracanes, donde no hay sismos, donde no hay un volcán que esté haciendo erupción? Bueno, puede ser una temperatura muy baja, puede ser una temperatura muy alta, puede ser un incendio forestal ocasionado por las altas temperaturas, puede ser las plagas que asolan a los cultivos, aunque a nosotros directamente, si no somos agricultores, una plaga a lo mejor no nos afecta,
pero sí le va a afectar a la economía de nuestra ciudad y de determinada forma, aunque sea indirectamente, a nosotros también nos va a afectar ese fenómeno natural. Entonces es importante que ustedes analicen muy bien, que investiguen y pregunten. A lo mejor si ustedes viven en zonas muy bonitas, muy tranquilas, pues a primera vista ustedes no saben de ningún fenómeno natural. En sus casas, si están ubicadas en una zona segura, pues tampoco van a presenciar ninguna inundación, o si sus casas están bien acondicionadas, pues no se van a enterar de las elevadas temperaturas o de las temperaturas extremadamente bajas. Pero también esos son fenómenos naturales mucho más recurrentes de lo que ustedes creen y que afectan a muchas más personas de las que creen. Entonces, por eso les recomiendo mucho documentarse bien sobre los fenómenos naturales y preguntar a las personas de su comunidad, a las personas comunes y corrientes, a los agricultores, a las amas de casa, a los trabajadores. Si no encuentran, pueden recurrir a personas más especializadas, como personas del ayuntamiento. Hay un departamento normalmente de atención a la ciudadanía. Hay algún cronista de la ciudad que pueda narrarles algún fenómeno natural que se haya registrado en su comunidad y que haya dejado alguna huella. En fin, son muchas las formas en que ustedes pueden obtener la información que requieren. Bueno, entonces vamos paso a paso. ¿Qué vamos a hacer? Primero van a revisar fuentes de información. Estas fuentes, como les decía, no necesita ser únicamente el internet. Puede ser la hemeroteca de nuestra biblioteca municipal, pueden ser personas conocedoras, puede ser el ayuntamiento, puede ser alguna persona que esté muy relacionada con los fenómenos naturales de nuestra ciudad. Y podemos nosotros tomar en cuenta que el fenómeno natural puede haber ocurrido en nuestra colonia, en nuestro municipio o nuestro estado. Y las personas que quieran hablar del sismo del 85 van a tener que ubicarlo en su delegación, en su demarcación. No me lo vayan a manejar a manera nacional, porque entonces ya estaríamos saliéndonos de lo que nos pide la rúbrica, que debe ser un fenómeno en tu localidad. Sí, yo sé que ustedes dicen, es que yo soy de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México tiene muchísimas delegaciones, muchísimas colonias, y propiamente cada una de esas delegaciones es como un municipio de alguno de nuestros estados del interior de la República. Y entonces ustedes tienen que enfocar, si van a escoger el sismo del 85, que no me gusta mucho la idea, pero sí es el único que se ha registrado últimamente en la Ciudad de México, bueno, tómenlo, pero demárquenlo a su delegación, no a manera nacional, ¿ok? Bueno, entonces después de que ya tienen investigado su fenómeno natural, en una tabla enlisten las diferencias, la tablita allí se les proporciona. Enlisten las diferentes afectaciones que se generaron cuando sucedió el fenómeno natural que seleccionaron. Anoten si la afectación es económica, social o política. Por eso aquí les da, en este recuadrito ustedes van a poner, la afectación fue económica, esta otra afectación fue política, esta otra fue social. Y por favor, no se trata nada más de una sola afectación. Tienen que analizar muy bien, porque por ejemplo, si ustedes me dicen, estaba viendo una actividad integradora en donde su compañero me pone que la afectación fue una granizada que bloqueó una carretera y dice que esa fue la única afectación. Pues no, seguramente que también en esa carretera había cerca cultivos y se dañaron esos cultivos. Ahí tenemos ya una afectación social. Y seguramente que las personas que eran dueños de esos cultivos se quedaron sin sus recursos, y ahí tenemos ya una afectación económica. Y la falta de recursos económicos seguramente que los obligó a tal vez a tener que dedicarse a otra actividad, a mudarse de región, a muchas cosas pudo haberles obligado. Entonces ya tenemos ahí también una afectación social. Entonces tienen que por lo menos marcarme una de cada una de las afectaciones, si no es que puede haber muchísimas más de un mismo tipo, ¿verdad? Pero ustedes tienen que analizar muy bien. Aquí se trata de analizar, reflexionar, observar e investigar. Bueno, luego dice que acciones para solucionar las problemáticas se fueron generando. Cada una de las afectaciones ustedes van a proponer o van a mencionar alguna de las soluciones y las medidas preventivas que se tomaron para que no vuelva a ocurrir. En caso de que no se haya tomado ninguna medida preventiva, bueno, pues también ahí lo deben ustedes anotar. Bueno, finalmente ustedes acá al terminar esa tablita, que es algo muy breve, muy sintetizado, van a analizar la información que contiene su tabla y a partir de ella van a redactar una conclusión en la que expliquen y argumenten si es posible que la sociedad evite que suceda un fenómeno natural y de qué forma puedes contribuir para que los desastres provocados por un fenómeno natural sean menores.
El texto que les están pidiendo es media cuartilla, nada más, máxima una cuartilla con letra Arial 10 puntos, interlineado 1.5 y justificado y margen normal. O sea que lo que se les está pidiendo es muy poquito. ¿Por qué se les pide muy poquito? Pues para que no caigan en la necesidad, en la desesperación y recurran al plagio. Para eso se les pide que ustedes redacten únicamente como máximo media cuartilla. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que tienen que hacer paso a paso. Elijan un fenómeno natural que haya ocurrido en su comunidad. Puede ser un sismo, un terremoto, un huracán, un tifón, un tornado, temperaturas altas, temperaturas bajas, una tormenta, una granizada, la erupción de un volcán, un incendio forestal, en fin, hay muchísimos, desgraciadamente, muchísimos fenómenos naturales. Luego investiguen en libros, revistas, internet y también pueden hacer entrevistas sobre las afectaciones que provocó. Incluyan la información en la tablita en cada uno de los espacios correspondientes. Como tercer paso, para continuar con el llenado de su tabla, describan las acciones inmediatas que se tomaron y se siguen llevando a cabo para prevenir las afectaciones que puede provocar un fenómeno similar. Finalmente, elaboren su conclusión tomando en cuenta lo que se les solicitó para la actividad. Citen las fuentes de información en las que se basaron para realizar su actividad. Por ejemplo, si fue la señora fulanita de tal, pongan su nombre, fue una fuente viva. Pero si fueron fuentes de internet, libros o periódicos, utilicen el manual APA para que ustedes citen correctamente. Bueno, luego tenemos aquí la tablita, fíjense bien. Es importante que aquí pongan el nombre del fenómeno natural. Puede ser, por ejemplo, el huracán Elisa que afectó a Tamazunchale, San Luis Potosí, por decirlo, ¿verdad? Afectación, ¿no? Pues se derrumbó la carretera, se perdieron cultivos, se inundó tal colonia. Las afectaciones, pues aquí ya voy a identificar si fueron económicas y políticas. Las acciones para solucionar las problemáticas. Bueno, pues se desvió la carretera a una alterna para que pudiera continuar fluyendo el tráfico. La medida preventiva, se construyó un puente, ¿verdad? Entonces ustedes van a ir analizando cada una de las afectaciones paso por paso. Bueno, entonces espero que no tengan dudas sobre esta actividad integradora. En caso de que tengan alguna duda, les voy a subir las guías de la semana y pueden comentarme cualquier cosa ahí en la plataforma. Vamos a pasar ahora a la actividad integradora número 3 de esta semana 2, reconstruyendo un fenómeno natural. Aquí deberán elaborar una infografía del fenómeno natural seleccionado en un documento Word o PowerPoint. La infografía deberá cubrir los siguientes aspectos: descripción, nombre del fenómeno natural, definición, fecha, cuándo sucedió, lugar en que ocurrió, cómo ocurrió y de qué forma lo documentaron los medios de comunicación. Esto es muy importante, es una parte muy importante que se les está adquiriendo porque forma parte de los aprendizajes del módulo, así como las medidas preventivas que se aplicaron después de que ocurrió el fenómeno natural. Bueno, entonces, primero, decide si harás tu infografía en un documento de Word o en un PowerPoint. Define el fenómeno natural, cómo ocurrió y cómo se documentó. Y tercero, menciona las medidas preventivas de las afectaciones. Aquí tenemos en la plataforma una serie de links donde se nos explica cómo crear una infografía. Hay varias páginas que se les está proporcionando y es importante que su infografía tenga un balance adecuado de imágenes y texto, que sea atractiva y que sea creativa para que tenga validez. Acuérdense que todo comunica en los ordenadores gráficos, las imágenes, los colores, la disposición, la letra, los mensajes deben ser muy breves, pero muy precisos y muy bien redactados para que comuniquen el mensaje de manera precisa. Pueden consultar diferentes fuentes de información que pueden ser periódicos, revistas, sitios web, realizar entrevistas a personas que presenciaron el hecho y centrándose en lo que ocurrió y las consecuencias que trajo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice, define el fenómeno natural. Aquí ustedes van a poner el nombre del fenómeno natural. Después ustedes van a poner cómo ocurrió y cómo se documentó el fenómeno que es seleccionado. Acá pueden poner el fenómeno, en qué consiste el fenómeno natural, su definición y sus características. Y por este lado van ustedes a poder mencionar diferentes ejemplos de cómo se dio la cobertura. Esto es un ejemplo muy sencillo de una infografía. Como pueden ustedes ver, hay un balance, está bastante sencilla, no se ve atiborrada y se comprende bastante el mensaje. Bueno,
Bueno, acá tenemos la otra forma en que podemos disponer, como más o menos como si fuera un mapa conceptual, pero ustedes deben agregar imágenes aquí en estos espacios y deben agregar el texto de manera muy breve. Entonces, al finalizar su trabajo deben agregar las fuentes. Por ejemplo, si entrevistaron a un vecino, van a poner entrevista a Juan Antonio López, vecino de Ecatepec, tipo de fuente viva. Acuérdense ustedes que las personas a las que entrevistamos y nos proporcionan información son las fuentes vivas, y el internet, los libros, la revista, los periódicos son fuentes documentales. Entonces, nosotros podemos recurrir a cualquier tipo de fuente siempre y cuando nos sirva y nos aporte los datos que estamos requiriendo. Bueno, entonces esto sería todo en cuanto a las actividades formativas de esta semana 2. Es bien importante que si tienen dudas me comenten, y también es muy necesario que repasen a conciencia los contenidos de la plataforma para que le puedan encontrar un sentido a lo que están haciendo, porque si nada más nos abocamos a hacer las actividades integradoras sin participar en foros, sin leer los documentos de la plataforma, pues como que nada más estamos haciéndolo mecánicamente y no estamos logrando el aprendizaje esperado. Acuérdense que no se trata de una calificación, sino de desarrollar competencias que nos van a servir a lo largo de nuestra vida. Las personas que sacaron su actividad integradora 1 como no evaluable por haber cometido pues de manera a lo mejor no a propósito del plagio, bueno, pues les está dando una oportunidad para que vuelvan a hacer sus actividades y únicamente me comenten cuando ya las tengan listas para abrirles el espacio y que la puedan volver a subir. Bueno, entonces esto es todo en esta sesión de clase. Si tienen dudas me pueden comentar en la plataforma, con mucho gusto voy a estar al pendiente para atender todas sus dudas. Es muy importante que tengamos una comunicación bastante fluida para que no se queden con las dudas, porque estas luego aparecen allí en las actividades integradoras. Entonces, si ustedes quieren que sus trabajos queden bien a la primera, pues mejor pregúntenme sus dudas, yo trataré de responderles lo más rápidamente posible. Ok, bueno, pues muchas gracias por su atención y estamos en contacto.